Existe la posibilidad de que Joe Biden nos traiga una vez más un estímulo económico. Pues hablamos, como bien sabemos, de la cuarta verificación de estímulo o también conocido como el cuarto cheque de estímulo. ¿Alguna vez Biden irá a considerar un cuarto cheque de estímulo? Pues hoy le traemos un análisis experto de lo que podría suceder en el transcurso de finales de este año y posiblemente el próximo año. Junto a esto también estaremos hablando sobre un estado el cual nos estaría trayendo un pago de estímulo de hasta $1,500 en las próximas semanas. Pues millones van a recibir pagos directos en este mes. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y nos dejen sus opiniones. Como bien sabemos, en el mes de febrero circularon informes que eran considerados falsos en las redes sociales. Estos que afirmaban que el presidente Joe Biden había aprobado una cuarta ronda de cheques de estímulo federal. Los informes fueron refutados rápidamente por los verificadores de hechos, pero el hecho de que los rumores circularan tan ampliamente y tan rápido indican que existe cierto interés por parte de los contribuyentes estadounidenses en recibir otra ronda de estímulo directo. Con la inflación en su punto más alto en 40 años, la administración de Biden sin duda es consciente de que el trabajador estadounidense promedio está luchando para poder cubrir los crecientes costos de los alimentos, del gas y de los bienes en consumo. Pero es posible que este presidente esté considerando seriamente en traernos otro cheque de estímulo, pues en mayo pasado, mientras los demócratas progresistas del Congreso estuvieron presionando a la Casa Blanca de Biden para que anunciara un cuarto paquete de estímulo federal, la entonces secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó que la responsabilidad de elaborar un plan recaía netamente en el Congreso. Sus palabras exactas fueron estas: veremos qué proponen los miembros del Congreso, pero eso no saldrá gratis. Al final, los demócratas del Congreso no avanzaron con un plan para un cuarto estímulo económico, y la conversación efectivamente terminó allí. Hasta ahora no ha habido ninguna indicación de que la Casa Blanca o el liderazgo demócrata nos quiera traer un cuarto cheque de estímulo, pero podría estar en camino desde entonces. Como bien sabemos, actualmente está existiendo lo que es llamado la desesperación electoral del 2024 y un posible nuevo cheque de estímulo para poder tener una amplia ventaja. Los cheques de estímulo durante tiempos de crisis económicas parecen ser algo bastante populares, pues solo en el mes de marzo, una encuesta por parte de Morning Consult encontró que el 79% de los votantes que estaban registrados en ese momento apoyaban un cheque de estímulo por valor de $1,400 para los estadounidenses, los cuales ganan hasta $75,000 al año. Esta encuesta nos mostró un apoyo del 91% de los demócratas y también un cierto apoyo sustancial del 67% entre los republicanos. Ahora, con esto en mente, no es del todo imposible que la administración de Biden decida tomar un cuarto cheque de estímulo más en serio en caso de que la economía no mejore para cuando comience la campaña electoral presidencial del 2024. Una economía en apuros de cara al 2024 prácticamente estaría obstaculizando seriamente la capacidad de Biden para poder reunir al país detrás de él por una segunda vez. Y las encuestas ya muestran a un presidente que lucha por mantener el apoyo incluso dentro de su propio partido. Sin embargo, el problema con la entrega de nuevos estímulos es que prácticamente esto aumentaría la demanda en este momento en el cual la Reserva Federal está subiendo las tasas de interés para poder reducir la demanda y reducir la inflación.
Los cheques de estímulos pueden aliviarnos temporalmente un poco el dolor, pero bien sabemos que a largo plazo solo estarían prolongando lo que sería la agonía y obligarían a la Reserva Federal a continuar tomando medidas para hacer retroceder esa demanda y controlar los precios. Sin embargo, por esa misma razón, un cheque de estímulo también puede ser una buena opción para la administración de Biden, pues esto es en el periodo previo a las próximas elecciones presidenciales, para cuando el público estadounidense vuelva a sentir el dolor, ya habrá sido potencialmente reelegido. Bueno, en el otro escenario en el que podría implementarse un cuarto cheque de estímulo federal es en una recesión, pues en el mes de julio la profesora de economía de la Universidad George Washington, Tara Sinclair, afirmó que los cheques de estímulo han sido una política común en el pasado, durante tiempos de recesión, y que probablemente serían parte de la respuesta del gobierno federal la próxima vez que llegue una recesión. Sin embargo, la pregunta es si la Casa Blanca lo admitiría, pues la Casa Blanca de Biden ha rechazado hasta ahora la idea de que la economía está en recesión, a pesar de que ha experimentado 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Con las elecciones intermedias de noviembre en camino, a los demócratas les interesa cerrar los informes y obviamente las especulaciones por parte de la gente en cuanto a la recesión. Para el 2024 habrá tiempo de sobra para que los economistas y para que el público estadounidense haga su propia evaluación de cómo le está yendo a la economía y si la administración de Biden ya no puede negar lo obvio. Es posible que sea necesaria una cuarta ronda de cheques de estímulo. Y para todos los que se quedaron hasta el final del video, vamos a hablar sobre el pago de estímulo de $1,500 que podría estar saliendo en las próximas semanas. Pues se trata de Colorado, donde se han enviado millones de pagos directos a contribuyentes elegibles desde el mes pasado, pero se enviarán más en estas próximas semanas. Los contribuyentes individuales reciben un cheque por $750, mientras que aquellos que presentan una declaración en conjunto pueden estar obteniendo hasta $1,500 en reembolsos de impuestos. Aquellos que presentaron su declaración de renta estatal antes de la fecha 30 de junio de este 2022 verán llegar su devolución este verano, mientras que aquellos contribuyentes que solicitaron una prórroga tienen hasta el 17 de octubre de este 2022 para realizarlo. Los residentes que solicitaron también una extensión pueden esperar que su cheque llegue hasta el 31 de enero del próximo 2023. Pues el Departamento de Ingresos de Colorado informa que se han enviado más de 2,4 millones de pagos, y muchos de ellos se enviaron antes de lo esperado. Hasta el momento, ha llegado a los contribuyentes alrededor del 87% de los pagos esperados, un poco más de 2 millones de los ya enviados. La Declaración de Derechos del Contribuyente de Colorado requiere que el Estado devuelva a los contribuyentes cualquier tipo de ingreso estatal que sea sobrante. Además de los residentes de Colorado, también tenemos a los estados de Maryland, también está Hawái y Alaska, que también están recibiendo ayuda financiera por parte de su gobierno, especialmente ahora que los precios están subiendo en casi todos los hogares, pues son conocidos como los estímulos estatales.